Bienvenida, bienvenidos a Voces de la Historia. Hoy nos sumergimos en la figura de Septimio Severo, un emperador que emerge, del caos que sigue al fin de la era antonina, el llamado Año de los 5 emperadores. Las fuentes nos pintan un cuadro de guerras civiles, de ambición y de una transformación profunda del Imperio Romano. Todo empieza a moverse tras el asesinato de Pertinax y el vergonzoso ascenso de Didio Juliano, que literalmente compró el poder. El imperio se fractura. Y ahí es donde las legiones provinciales, que estaban cada vez más desconectadas de Roma y eran más leales a sus generales, pues ven su momento. Efectivamente. Y esa pérdida de centralidad de Roma es crucial. El poder real ya no está tanto en el Senado, sino en las fronteras. Piensa en Britania, Panonia, Siria. Los gobernadores allí, hombres como Septimio Severo o Clodio Albino, Pescenio Níger, gente curtida en la batalla, en la administración provincial, ven su oportunidad. Y ya no necesitan tanto la ratificación del Senado, ¿verdad?, sino el apoyo de sus tropas. Tropas que, por cierto, muchas ya no eran itálicas. Y Severo, que estaba en Panonia, demuestra ser el más decidido. No tenía una experiencia militar enorme antes de esto, actúa con una rapidez y una astucia. ¿Fue solo la ventaja de estar más cerca de Roma con las legiones de Panonia? Fue crucial, sí. La cercanía fue clave, pero también su cálculo político. Marcha sobre Roma y el Senado, ejecuta a Didio Juliano antes de que llegue. Se adelantan. Sí. Y su primer gran movimiento al llegar a Roma, disolver la vieja guardia pretoriana, la que era casi toda italiana. ¿Cómo lo hizo? Los convocó desarmados y los echó. Los reemplazó por sus propios legionarios de las provincias, leales a él. ¡Ostras! Eso fue más que un cambio de guardia, ¿no? Muchísimo más. Rompió la conexión de la guardia con Italia. Fue un símbolo del desplazamiento del poder hacia las provincias, hacia los ejércitos provinciales. Un golpe directo al sistema antiguo. Se presenta además como el vengador de Pertinax. Una jugada maestra, yo creo, para ganar apoyo al principio. Sí, una jugada muy hábil. Pero claro, el imperio es enorme. Necesita asegurarlo por completo. Pero aún tenía rivales. Pescenio Níger, en Oriente, que había sido proclamado emperador por sus legiones sirias. Hay varias batallas, pero la decisiva es cerca de Isos, en el 194. Las fuerzas de Severo ganan, Níger es capturado, ejecutado, y aún así, ojo, Bizancio resiste en su nombre. Cae tras un asedio durísimo, de más de 2 años, una resistencia feroz. Tremendo. Y mientras tanto, en Occidente estaba Clodio Albino, el gobernador de Britania. Severo, muy astuto, le había nombrado César, que era el título del sucesor, para tenerlo controlado temporalmente. Exacto, para ganar tiempo. Pero era una alianza imposible, estaba condenada. Severo fuerza la ruptura. Nombra a César también a su propio hijo, Caracalla. Y aquí viene lo más audaz, quizás. Se declara hijo adoptivo del divinizado Marco Aurelio. Se vincula así artificialmente a la prestigiosa dinastía antonina. Una maniobra de propaganda, para crearse una legitimidad que por linaje no tenía. Totalmente. Y esto, claro, desata la guerra abierta. Albino, que tenía apoyos en el Senado, senadores que desconfiaban de Severo, cruza a la Galia. El choque final es en Lugdunum, la actual Lyon, en febrero del 197. Las fuentes hablan de una batalla de dimensiones colosales. Quizá exageran con eso de 300.000 combatientes, pero sin duda fue un choque brutal. Sangriento. Severo estuvo a punto de perder, de hecho. Pero una carga de caballería en el último momento salvó la situación. Vence a Albino, lo ejecuta. Y a su familia. Y a decenas de senadores que lo apoyaron. Y Lugdunum sufre un saqueo terrible. El oeste queda sometido. No dejó títere con cabeza, Implacable. Así que, con todos los rivales fuera de juego, Severo ya no es solo un general victorioso, es el dueño absoluto del imperio. ¿Cómo configura su gobierno a partir de ese momento? Pues el eje es inequívocamente el ejército. Es muy famosa su recomendación a sus hijos: manteneos unidos, enriqueced a los soldados y no os preocupéis por los demás. Y lo cumple. Aumenta la paga militar sustancialmente, permite a los soldados casarse legalmente durante el servicio, algo revolucionario, les da tierra, sobre todo en las fronteras. O sea, no es solo generosidad, es una forma de atar al soldado a él personalmente, ¿no? Exacto. Y a la frontera, debilitando la vieja lealtad a Roma, al Senado. Exacto. Y además crea 3 nuevas legiones, las párticas, las acantona cerca de Roma y las pone al mando de prefectos ecuestres, de la clase de los caballeros, leales directamente a él, no senadores. Es una marginación clara de la antigua élite. El Senado, purgado de opositores, queda relegado.
El Estado se militariza claramente, se vuelve más autoritario, sienta un precedente importante. Y también consolida su dinastía, claro, asocia a sus hijos Caracalla y Egeta al poder y no descuida las fronteras. Emprende esa gran campaña contra los partos en Mesopotamia, llega a saquear Ctesifonte, su capital, aunque curiosamente fracasa ante Atra, y años después se va a Britania, una campaña muy dura contra las tribus caledonias. Allí morirá de hecho. Sí, su reinado ciertamente trajo estabilidad después de la guerra civil, pero el precio fue alto. Consolida un Estado más burocrático, más intervencionista, financiado con más impuestos, con devaluaciones y totalmente dependiente del ejército. Se aleja del modelo del principado, de ese emperador que era, en teoría, un primero entre iguales, y anticipa clarísimamente el dominado, el imperio tardío, el emperador como monarca absoluto. Así que tenemos a Septimio Severo, un emperador de origen africano, de Leptis Magna, que llega al poder por la fuerza de las legiones provinciales. Restauró el orden, sí, pero cambió la naturaleza misma del poder en Roma. Inclinó la balanza hacia el ejército. Deja un legado complejo, sin duda. Una paz impuesta, fronteras orientales expandidas, aunque bueno, no por mucho tiempo, una dinastía que resultó ser muy conflictiva. Caracalla y Geta. El problema. El problema, como cuentan todas las fuentes, es que los hermanos se odiaban a muerte. Lo que nos lleva a esas famosas últimas palabras suyas. En Britania, ya muriendo, dirigidas a ellos dos. Sí. Manteneos unidos, enriqueced a los soldados y despreciad a todos los demás. Un consejo brutalmente pragmático. A él le funcionó. ¿Le funcionó? Sí. Pero claro, la pregunta es, ¿hasta qué punto no sentó las bases para la inestabilidad que vendría después? Y sobre todo, ese modelo de gobierno militarizado que va a marcar decisivamente el turbulento siglo III. Y aquí dejamos una reflexión final para quien nos escucha. Considerando esa presión creciente en las fronteras y la propia dinámica del poder militar que ya se veía venir, ¿era realmente evitable esta transformación? ¿Esta deriva hacia una autocracia militar que Severo consolidó al fortalecer tanto a las legiones? Exacto. Al supeditar el destino del imperio a ellas, no preparó, quizás sin quererlo, el escenario para que los emperadores dependieran totalmente del capricho de esos ejércitos. Resolvió una crisis para sembrar la siguiente. Ahí queda la pregunta. Una figura compleja, sin dudas. Bueno, pues hasta aquí nuestro análisis de hoy. Si este relato os ha interesado, dadle a like y suscribíos a Voces de la Historia para seguir caminando juntos por estas calzadas del imperio. Todavía nos queda mucho por explorar en el ocaso de Roma. Exacto. Hasta pronto. Nos vemos por las calzadas que llevan al ocaso de Roma.